Bueno, bienvenidos, hola a todos, bienvenidos a la clase número 14 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Hoy estoy un poco seco de la garganta. ¿Qué tal? Bueno, la clase de hoy entonces vamos a... Realmente lo que vamos a hacer en esta clase es como ejercitar sobre el tema de funciones, ¿ya? Ejercitar sobre el tema de funciones, sobre todo la función lineal, la función cuadrática, eh, algunas cositas de ejercicio que se desprenden y algunas cositas de dominio y recorrido también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mire, habíamos visto que la función lineal, ya esto ya lo vimos en alguna clase anterior, la función lineal es una función que es de la forma así. Una función que va de los reales. Los reales que toma la variable x y la mandamos en qué cosa? Algo del estilo ax más b, ¿cierto? Un polinomio de grado 1, ¿sí? Un polinomio lineal, por eso se llama función lineal. Habíamos visto que la recta de esta cuestión era una... Perdón, la gráfica de esta función es una recta y es exactamente oblicua, ¿sí? No es, esta cosa nunca va a ser una recta vertical. Puede ser así oblicua o también puede ser horizontal. Ya horizontal es cuando exactamente el numerito a vale cero, ¿cierto? Cuando la pendiente de la recta es cero, es cuando la recta es horizontal. Entonces, analicemos por ejemplo los ejemplos que mencionan acá. Ya vamos a darle énfasis harto a los ejercicios y ejemplos que muestran aquí. Porque conceptualmente eso es la recta, ¿no? Esta es la función lineal. Recordemos que esta es la función dominio, codominio. Y bueno, esto es lo que hace la función en específico, ¿no? A la variable x le asigna el valor a x más b. Ya, veamos entonces qué dice el ejemplo número 1. Dice, sea f una función lineal tal que su pendiente es 2 y f de 4 es 8. Entonces sabemos que f lineal, f es una función lineal. Sabemos que su pendiente es 2 y f de 4 vale 8. La cosa es que, bueno, con esa información es suficiente para determinar toda la función entera, ya por completo, cuál sería en específico A y B, ¿ya? Me preguntan para determinar la función f de x y su gráfica, ¿no? Como yo sé que la función f es lineal, yo sé que va a ser de esta manera. A, ax más b, ¿ya? Lo único que necesito conocer entonces es quién es a y quién es b, que son números en concreto que hay que conocer, dada esta información. Como la pendiente vale 2, significa que ese numerito, el a que acompaña a la x es 2. De inmediato ya tengo es la a, ¿ya? Entonces mi función en este caso, yo ya sé enseguida que esta función va a ser así. F de x igual a 2 por x más b. Ahora ese b no lo conozco aún. Y ahora tengo que aplicar el otro dato que falta, que además f de 4 es 8. ¿Qué significa que f de 4 sea 8? Este de aquí entonces es la letra A de allá. Que f de 4 sea 8 significa que tú puedes reemplazar nomás. F de 4 igual a 8, te lo sabes por hipótesis, significa que si tú reemplazas aquí 2 por 8 más b, ¿qué es lo que va a quedar? 2 por 8 es 16. 16 más b tiene que valer 8. ¿Sí? F de 4 es 16 más b y se tiene que valer 8, despejar la b. Entonces el b vale menos 8. ¿Ya? Este... Sí, y por lo tanto, entonces ya podemos graficar la función con esta información. La función va a ser lineal. A ver, esperemos un momentito, porque acá tengo una duda yo. Ya, sí, está bien. Listo, lo reemplacé acá. Me quedó que el b es menos, 10, es menos 8. Entonces la función, entonces en conclusión, por lo tanto, la función original, la que estoy buscando es 2x menos 8.
Y aquí hay un problema. A ver, voy a revisarlo. ¿Qué pasa con el PDF? ¿Por qué me da otra respuesta? Vamos a verlo enseguida. Ah, ya vi el error. Ya sí, está bien. Me equivoqué. Me equivoqué aquí. Ya, corrijamos esto enseguida. Porque era f de 4. O sea, x vale 4. Es decir, que aquí queda un 2 por 4, que es 8. 8 más b igual 8 significa que el b vale 0. Ahí sí. Ya. No me cuadraba con lo que me quedaba en el PDF. Bueno, revíselo. Esto significa que la función original es de la forma ax más b, con donde el a vale 2 y el b vale 0. De inmediato. Por lo tanto, nuestra función es así, solamente. Que es exactamente lo que dice en el PDF. Ya yo había cometido un pequeño error. Bien. Entonces, ya que tenemos la función f de x, ahora podemos graficarla. ¿Cómo se grafica la función 2x? Bueno, yo ya le enseñé un método para graficar rectas. ¿Cómo se grafica la recta? Un método que es muy fácil, lo que yo le había dicho es hacer una pequeña tablita de valores x, y en el cual usted reemplaza dos x distintos y obtiene los y que corresponden. No sé, por ejemplo, para x igual 0, obtengo, reemplazo acá, 2 por 0, me va a quedar 0. Y otro x podría ser para x igual 1, ¿sí? Para x igual 1, reemplazo acá, me queda 2 por 1, que es 2. Entonces acá 2, acá 1. Y ahora tú simplemente ubicas esos puntos, el punto 0,0 que está aquí, y el punto 1,2 que está, no sé, si te mueves una unidad para acá y acá te mueves 2 unidades, está aquí, ¿no? Ese es el punto 0,0 y este es el punto 1,2. Entonces al final lo único que tienes que hacer en conclusión es unir esos dos puntos y extender la recta que se sigue. Este es el gráfico de la función f. Bueno, es tal cual como aparece de hecho ahí en el gráfico, en el PDF, ¿bien? Eso es todo. Ahora, no sé, si seguimos completando los ejemplos, vamos al ejercicio número 2 entonces. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 es una cosa parecida pero un poco distinta. Le piden lo siguiente, que tiene una función f que también es lineal. Pero ahora tiene otra información y además le piden lo mismo, le piden encontrar f de x y le piden encontrar su gráfica. Solo que ahora la información que le entregan es distinta, porque le dicen que f de menos 2 es 9 y que f de 1 es 0. ¿Ya? Eso es lo que le están entregando. Ambas cosas. Bien, entonces, mire, este ejercicio se puede hacer de hartas maneras. Una de las formas es la que aparece ahí en el PDF, que no es la que voy a usar yo. Ya yo le voy a mostrar otra forma, que de hecho es la que usé en el ejercicio de recién. En el PDF muestran una manera y yo lo estoy usando de otra. Las dos son igual de válidas, por supuesto. Y ahí usted ve con cuál se queda, ¿no? ¿Cuál le parece más cómoda? Yo le estoy mostrando otra oportunidad. O sea, otra alternativa en realidad. Mire, como la función f es una función lineal, nosotros sabemos que... Voy a usar otro color. Ya voy a usar el color rojo para denotar que es la solución. Sabemos que como la f es una función lineal, la función f de x tiene que ser así, ax más b, ¿sí? Donde el a y el b son los parámetros desconocidos que hay que encontrar, tal cual como en el ejercicio anterior. Lo que sí sabemos es que f de menos 2 es 9 y f de 1 vale 0. Entonces tú lo reemplazas acá adentro, ¿ya? Es decir, sabemos que f de menos 2 es 9, lo que equivale a que si tú reemplazas el menos 2 acá, te da igual a 9. O sea que va a ser a por menos 2, que es menos 2 veces a, más b igual a 9, ¿cierto? Menos 2, lo reemplazo acá adentro, menos 2 veces a más b, me queda eso, y era igual a 9. Y además tú sabes, por otro lado, que f de 1 te tiene que dar 0. Entonces lo mismo, reemplaza acá a, te va a quedar por 1 más b, que es simplemente a más b, ¿cierto? Y al lado derecho igual a 0. Y si te das cuenta, esto te da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Las incógnitas son a y b, y estas son las dos ecuaciones. Insisto que lo que queremos es encontrar a y b. La x es la variable, ¿cierto? La x es la variable de la función, no es una incógnita, es la variable. Las incógnitas son a y b, eso es lo que el objetivo es encontrar. Y en este ejercicio entonces era conveniente reemplazar para un x concreto, que es el que nosotros sabemos que es menos 2 y es 1.
¿Ya? Para ambos x concretos obtenemos esta información. Entonces, esta ecuación y esta ecuación se traducen en esto. ¿Bien? Entonces borro acá y queda menos 2a más b igual a 9 y a más b igual a 0. Ahora usted se la ingenia cómo desarrollar ese sistema de ecuaciones. Como a usted se le ocurra trabajar eso, etcétera. Por ejemplo, podría, no sé, pues podría, por ejemplo, multiplicar esta fila por menos 1 y sumarla para arriba y se van a cancelar las b. O multiplicar esta por 2 y sumarla para arriba y se te van a cancelar las a. ¿Ya? Y ahí tú puedes obtener el a y el b explícito. Entonces hagámoslo. Voy a hacer eso lo segundo que acabo de decir. Entonces tomo esta cuestión, la multiplico por 2. ¿Qué voy a llegar? La primera que intacta. 2a más b igual a 9. Y la de abajo va a quedar 2a más 2b igual a 0. ¿Cierto? Y ahora junto, las sumo. Junto las dos ecuaciones sumándolas. Me va a quedar menos 2a más 2a. Se me canceló. b más 2b queda 3b. Y 9 más 0 queda 9. Entonces el b paso dividiendo el 3, el b vale 3, simplemente. Y ahora que despejé la b, la puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y voy a obtener la variable a. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a tomarla y reemplazo acá. Me va a quedar a más 3 igual a 0, ¿cierto? Entonces pesco esto, lo reemplazo allá y me va a quedar a más 3 igual a 0, lo que implica que el a tiene que ser menos 3. ¿Ya? Y ahí tengo las dos variables que andaba buscando, 3 y menos 3. Esto significa que, como la función original, necesito borrar porque no tengo más espacio, como la función original f de x era ax más b, nosotros ya sabemos quién es a y quién es b. Entonces, en conclusión, lo que estábamos buscando era, esos tres puntitos son de por lo tanto, ¿no es cierto? Estábamos buscando el a y el b, el a vale menos 3 y el b vale 3. Entonces reemplazo acá, me va a quedar menos 3 veces x más 3. Esa es mi función que yo andaba buscando. Y que es la misma que aparece en el ejercicio, o sea en el PDF si usted lo lee. Le va a quedar y igual a menos 3x más 3. Esa es la función que ando buscando. Lo único que queda pendiente entonces es graficar esta función. Y usted ya sabe cómo graficar la función. Es lo mismo de antes, ¿ya? Entonces, puntos suspensivos para el gráfico. Lo mismo de antes, tiene que darse dos puntos, con esa mini tablita que hice yo, dar dos valores de x, encontrar los valores de y correspondientes, graficar los dos puntos y unirlos. Ya, con eso va a poder usted graficar la recta. Eso, luego viene una pila de ejercicios que son bien parecidos. Por ejemplo, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 son bien similares a esto. El ejercicio 3 también. Tiene que entender bien la información que le dicen, tiene que interpretar bien la información que le dan para poder condensarla en las ecuaciones que necesito utilizar. Y en el ejercicio 4 ya está un poco más complicado porque es un ejercicio de lo que se llama de planteo. Un ejercicio de planteo, un ejercicio que está escrito en prosa, ¿sí? No está escrito así como en tanto en lenguaje matemático. Entonces es una situación que usted va a tener que interpretar la información y plantear el álgebra correspondiente. De todas maneras, el ejercicio 4 al final se resume a una función lineal, por supuesto. Tiene directa relación con eso de la recta y la función lineal. Ya cualquier información ahí, usted logre plasmarla, va a ser información útil. Eso, si tiene alguna duda con estos ejercicios, me plantea, me dice nomás, me pregunta por el correo. Cualquier cosilla yo se la respondo. Entonces continuamos con lo que viene después, que es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo ahora, pero es con respecto a la función cuadrática. Ya muy parecido, pero con respecto a la función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática es una parábola vertical. Ya esta información también ya la vimos. Y en el tema en que trabajamos la parábola, usted ya sabe cómo graficar una parábola. Entonces tampoco hay mucho más que hablar al respecto, salvo algunos detalles que vamos a ver ahora.
la función cuadrática, entonces, ¿qué era la función cuadrática? Es la fórmula general de la parábola vertical, ¿sí? Que es algo del estilo ax cuadrado más bx más c, ¿no? Una cosa así. Donde a, b y c son números reales y el a distinto de 0. Ya vimos que esta es una parábola vertical. Esta cosa nunca es una parábola horizontal. Nunca, nunca, nunca lo es. Y luego, por ejemplo, si sigue avanzando en el PDF, le da el ejemplo número 2, que es graficar una función tanto, la función tanto. Y determina además su recorrido. Sobre graficar la función no lo voy a hacer porque usted ya sabe cómo hacerlo. Lo que sí le voy a recordar cómo hacerlo, ¿ya? El procedimiento para graficar una parábola, ¿cuál era? Tal cual como aparece ahí en el PDF, usted necesita encontrar los ingredientes que son fundamentales. ¿Cuáles ingredientes eran los fundamentales? Para graficar una función cuadrática necesita saber bien el signo de este número. Necesita conocer el signo de A. Necesita calcular su discriminante y obtener el signo del discriminante. Aunque en realidad es mucho más práctico tener el valor del discriminante concreto, ¿ya? ¿Cuánto vale el discriminante y cuál es su signo? Inferir si es que es positivo o no, me va a decir si la parábola corta o no con el eje X, ¿cierto? Y si corta una o dos veces o ninguna. Esa información es la primera, además, como habíamos visto ya en los temas anteriores, ¿qué más necesito para conocer, para poder graficar la parábola? Necesito conocer su vértice y necesito conocer sus intersectos con los ejes, ¿cierto? Tanto con los ejes X con el eje Y. Y esa es toda la información que necesitas saber. El signo de ese número, el discriminante, con la formulita del vértice calculo su vértice y cuáles son los intersectos con los ejes. Eje X y también eje Y. Con toda esa información recordemos que usted ahí ya puede plasmar el gráfico de cualquier parábola vertical, ¿ya? Lo que sí, hay una cosa acá que es adicional, que le dicen además determinar el recorrido de una parábola, ¿ya? Y eso es algo nuevo que podemos, se lo voy a mencionar, ¿ya? ¿Cómo se hace? Para calcular el recorrido de una función también ya vimos el mecanismo en general para calcular el recorrido de una función. ¿Se acuerda que para calcular el recorrido de la función f, lo que usted tenía que hacer es decir, mire, voy a tomar y igual a f de x y desde acá tengo que despejar la x. ¿Se acuerda que ese era el procedimiento? Digo y igual a f de x y sea lo que sea la f de x, lo reemplazo acá en la fórmula explícita. Y de ahí tengo que intentar despejar la x con respecto de la y. ¿Ya? Usted tiene que despejar la x con respecto a la y. Luego usted despejó la x y se empieza a devolver y tiene que analizar paso por paso qué fue lo que hizo para encontrar restricciones para la y. Ese es el procedimiento para encontrar el recorrido, ¿cierto? Eso es infalible, o sea, eso es lo algebraico, ¿ya? Pero en el caso de las parábolas, hay un método que es gráfico para encontrar el recorrido. Mire, vamos a ver cómo se encuentra el recorrido de una parábola, que es mucho más simple que hacer ese desarrollo algebraico. Hay una forma que es gráfica. Y en este ejercicio, que es el ejemplo 2 que estoy mirando, en el ejemplo 2, fíjese que le piden antes, le dicen grafique la función y luego determine su recorrido, además, ¿vale? Entonces, si yo de antemano tengo el gráfico de la parábola preciso, determinar el recorrido es súper rápido. No necesito hacer nada más algebraico. Solo con el dibujito ya tenemos la información del recorrido al tiro. Entonces vamos con eso, mire. Voy a suponer que usted ya dibujó la parábola, ¿ya? Es decir, que ya obtuvo el A, ya obtuvo el discriminante, ya obtuvo su vértice y ya obtuvo los interceptos, ¿ya? Desde ahí vamos a calcular el recorrido. Entonces,
me voy a copiar todo lo que aparece ahí en el PDF porque estoy asumiendo que usted ya lo hizo y que ahí no hay problema. La parábola, el dibujo, tal cual como aparece en el PDF, es una cosa así, ¿sí? Donde el vértice es concreto. El vértice es este puntito de acá, que el vértice tiene coordenadas menos 2,16. ¿Ya? El vértice se puede calcular, ¿cierto? Con la fórmula el A, en este caso el A es menos 1, por lo tanto la parábola va a abrir hacia abajo. Y ahí está el intercepto con el eje Y, los interceptos con el eje X, etcétera, ¿no? Ahí está toda la info que usted necesita saber y ahí está plasmado en el dibujo. Ahora, ¿cómo desde aquí deduzco yo el recorrido? Solo gráficamente, mirando el dibujo, el recorrido, recordemos que, ¿qué es el recorrido? El recorrido es dónde viven las Y de la función, ¿ya? La variable Y de la función, ¿dónde está en este lugar? ¿Dónde está? Voy a extender este eje para allá, ¿ya? El eje X. Por supuesto que también se extiende infinito para todas partes, ¿no? Vale, el eje Y, eje X. Ya. ¿Cómo deduzco el recorrido? De nuevo, lo que usted necesita hacer es, mirando la parábola, ver qué altura, en respecto a la altura, dónde se mueve la parábola, ¿ya? ¿En qué lugar vive la parábola con respecto al eje Y? El eje Y es este eje vertical, ¿no es cierto? Con respecto a la altura. No me importa el eje horizontal, eso me da lo mismo. Estoy mirando el eje vertical. Entonces, si usted hace la ponderación, o sea, como que observa en qué lugar la parábola tiene puntos en el eje Y, si usted se da cuenta, si me pongo acá arriba y tiro una recta así como horizontal, imagínese, tiro una recta horizontal, esta recta no corta en ningún punto de la parábola, ¿cierto? Esa recta no corta en ningún punto porque la parábola no llega para allá arriba. Por otro lado, si tomo, no sé, acá, la altura de aquí, y tiro una recta horizontal, esa recta efectivamente corta en 2 puntos. Lo que significa que a esa altura la parábola sí tiene consistencia, ¿ya? Entonces, y lo mismo va a pasar más para abajo, ¿se da cuenta? Como la parábola se extiende para abajo de manera infinita, hacia abajo, lo mismo, haga el mismo análisis, toma cualquier punto, ¿cierto? Tiene una recta horizontal, va a cortar a la parábola en algún momento. Entonces, donde no corta, es donde la parábola no llega, es desde aquí hacia arriba, ¿cierto? Desde ahí hacia arriba, y para allá el infinito hacia arriba, ¿cierto? La parábola no tiene consistencia con respecto al eje Y, ¿vale? No lo tiene. Entonces, el recorrido es donde sí tiene consistencia, que es desde este punto hacia abajo, ¿ya? Si usted mira la altura que está precisamente en el vértice, ahí, ese puntito que estoy marcando en gordito, desde aquí hacia abajo, es donde la parábola vive. Y desde ahí hacia arriba no. ¿Se da cuenta? Esa recta que marqué acá es como una recta que divide donde está la parábola. En conclusión, al final, finalmente, ¿cuál va a ser el recorrido entonces de la función? El recorrido de la función es donde la parábola está viviendo. Es decir, miro acá, en esta altura, hacia abajo. ¿Qué tan alto está ese punto? Ya sabemos, porque es la coordenada ahí del vértice, ¿sí? ¿Qué tan alto está el vértice? Está a 16 unidades de alto. Entonces el recorrido va a ser ¿qué cosa? Desde el menos infinito hasta el 16. ¿Ya? Desde el menos infinito hasta el 16. Cerrado el 16. ¿Sí? Cerrado el 16. ¿Por qué está cerrado el 16? Pregúntese usted. ¿Por qué el 16 sí se toma? Se toma el 16 porque la parábola efectivamente tiene altura número 16 justamente en el vértice. Y ese vértice es parte de la parábola, por supuesto. No está fuera de la parábola, es parte de la parábola. Por eso ese 16 queda cerradito. Ya se da cuenta que solo mirando yo puedo inferir el recorrido de una parábola. Ya no tengo que hacer el desarrollo algebraico, que sí hay que hacerlo en otros casos. ¿Ya? Cuando usted le muestra la gráfica de una función, con esa gráfica
muchas veces, no siempre, pero muchas veces se puede determinar el recorrido de una función solo mirando el dibujo. Veamos, por ejemplo, que en una recta, si tú tomas cualquier recta que no sea horizontal, si tú tomas una recta oblicua, ¿cuál va a ser el recorrido de la recta? El recorrido de una recta es, de nuevo, con respecto al eje vertical, ¿en qué lugar vive la recta? Se da cuenta que como la recta se extiende infinito para ambas partes, es como que alcanza todas las alturas posibles, tanto para arriba como para abajo. Porque si tú te mueves para arriba, la recta va a seguir subiendo. Y para abajo también va a seguir bajando. Entonces, para cualquier recta, para cualquier función lineal, siempre el recorrido de estas funciones es todos los reales. Siempre. Todos los reales. Todos. ¿Ya? No así si es que la recta es horizontal. Porque si la recta es horizontal, tú miras en el eje Y, ¿dónde la recta vive con respecto al eje Y? ¿Y dónde está con respecto al eje Y? Solo en ese puntito. Solo ese puntito, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, la recta estuviese a una altura de, no sé, digamos H. Ya, digamos que esta altura de acá es H. Ya, eso es lo que mide H. ¿Qué tan alto está la recta, no? Eso le vamos a llamar H. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de estas funciones que son así, de las rectas horizontales? El recorrido de estas cosas, ¿qué va a hacer? Va a ser un puro punto, que va a ser H. ¿Ya? Va a ser solo un numerito, que es H. Porque es la única altura en la cual vive la función. ¿Ya? Solo estoy mirando con respecto a la altura. Usted se olvida del eje X. Solo miro en el eje Y. Y en el eje Y, la única parte donde hay altura es ahí, en ese punto concreto que es H. Por eso el recorrido es un puro punto. En todas las rectas oblicuas es los reales completos. Y en general, con respecto a las parábolas, volvemos al tema de las parábolas, siempre va a ser así el recorrido, como lo acabamos de ver, porque la parábola siempre tiene un vértice, siempre, por supuesto que siempre tiene un vértice. Independiente si la parábola es hacia arriba o es hacia abajo, usted ya puede determinar cuál va a ser el recorrido de inmediato, ¿cierto? Imagínese en ambas situaciones, si es que la parábola se abre hacia abajo, como en el ejemplo anterior, el recorrido va a ser desde esa altura hacia abajo, es decir, desde el menos infinito hasta ahí, ¿ya? Y sea cual sea la altura de ese vértice, ¿ya? Va a ser la coordenada ahí del vértice. Y acá, si la parábola se abre hacia arriba, significa que desde aquí hacia adelante la parábola está viviendo, o sea que desde la coordenada ahí del vértice hacia el más infinito. Solo mirando eso, usted ya puede determinar el recorrido de cualquier parábola. Y eso es precisamente lo que viene ahí a continuación, ya en lo que le mencionan ahí como observación, es lo que le acabo de explicar. La coordenada ahí del vértice, si es que tiene que saber si usted se abre hacia abajo o hacia arriba, y eso me lo dice el número A. ¿Sí? Por eso ahí dice si A mayor que 0, el recorrido va a ser tanto, si A menor que 0, el recorrido va a ser tanto. Ya. Mire, por ejemplo, póngale un poco de atención ahí al ejercicio número 2. Dice, una compañía de marketing estima que X meses después de la introducción del número de producto de un cliente, perdón, del nuevo producto de un cliente, f de X miles de familias lo usarán. Y ahí le dan una fórmula explícita del f de X. El f de X de hecho es una parábola. Es una parábola. ¿Cierto? ¿Está todo claro eso, no? Espero que sí, porque es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque si tú distribuyes la X adentro, te va a quedar ¿qué cosa? Va a aparecer un X cuadrado. Naturalmente aparece un X cuadrado. ¿Ya? Entonces es una parábola. ¿Qué le dice? Estime el número máximo de familias que usarán este producto. Mire, ¿cómo se hace eso? Y acá ya estamos empezando a introducir conceptos un poco más de economía, ya que esto es un poco más aplicado a su carrera. Esto es un fenómeno que es muy importante en economía, muchísimo. En temas de ganancias y pérdidas, ¿sí? Mire, imagínese que usted quiere vender una cantidad X de... Perdón,
usted quiere vender, no sé, lo que sea de un producto cualquiera, y que a medida que pasa el tiempo, ¿cuántas familias lo van a usar ese producto? Es como, ¿qué tanto me van a comprar el producto que yo quiero vender? Eso está modelado por una función matemática, que en este caso es esa que está ahí, 10 partido por 9x, paréntesis 12 menos x. Si usted hace el gráfico de esa función, el gráfico de esa función va a ser una parábola que es así, tal cual como lo puede ver ahí en el PDF. Ya sabe usted cómo obtener esa gráfica, ¿no? Bien. Entonces, mi función ganancia va a estar dado así, ¿vale? A medida que transcurre el tiempo, mis ganancias, fíjese que van subiendo, van subiendo, van subiendo, y en algún punto como que se satura la producción y empiezo a perder, ¿sí? Mis ganancias como que empiezan después a descender. Entonces le preguntan, ¿cuál es el número máximo de familias que usará el producto? Es donde el número máximo de familias es donde hay mayor ganancia, se entiende, es como que están de la mano, y es exactamente donde está el punto cumbre de la función. Y ese punto cumbre es fácil de obtener. Pues, ¿cómo se obtiene ese punto cumbre? En el caso de una parábola, es precisamente su vértice, el vértice de la parábola. Por eso en el desarrollo, si usted lo calcula, eso es precisamente lo que hacen, es calcular el vértice de la parábola y ver que la coordenada EI del vértice es 40, ¿sí? Usted hace el cálculo, el vértice, como bien dice acá, el vértice de esta parábola es 6,40. Lo que me va a importar es este numerito de acá, el 40. Solo la coordenada I del vértice, porque la coordenada I es, recordemos, en qué tan alto está el vértice, ¿ya? Qué tan altura está ese puntito ahí, está precisamente a 40 acá. Esa es la altura que le corresponde. Entonces, el valor máximo de las familias que me están preguntando es el máximo de f de x. El máximo de f de x es donde esta parábola está más arriba. La parábola está más arriba en 40. Pero fíjese que además le dicen al principio en el planteo del problema que está en miles de familias. Por lo tanto, este 40 en realidad son 40.000, ¿sí? Y esa es la respuesta final, pues, tal como dice ahí. El número máximo de familias que usarán el producto es de 40.000 familias, ¿ok? Este fenómeno es súper importante en todo lo que significa ganancia y pérdida, oferta, demanda, etc. Utilidad, ingreso, costo. Todo lo que tiene relación con eso, con ese tema, es súper importante porque imagínese que usted quiere, insisto, lo mismo, quiere producir alguna cosa, algún producto, o quiere vender... se coló el gato en la clase. O quiere vender algún producto, lo que sea, ya pues sale. O quiere vender alguna cosa, imagínese. Entonces, si usted avanza en el tiempo, la producción de ese producto va a variar con respecto al tiempo, por ejemplo, ¿no? O con respecto al precio que yo le doy al producto, ¿sí? Si es que le doy más precio, ¿cuánto voy a vender al respecto? ¿Será que decaen las ganancias? ¿Será que aumentan? Etcétera. Todo ese fenómeno es bien interesante de oferta y demanda. Lo más general, lo más usual es que si yo me muevo en el tiempo, cuántos días transcurren, no sé, o cuántos meses transcurren, cómo va a ir variando la función de mi producción. ¿Ya? Imagínense que, por ejemplo, la función de la producción, o sea, mis ganancias, que es lo que realmente llamamos utilidad en economía, imagínense que la función es así. A medida que avanza la cantidad de días, la función hace esta curva. ¿Sí? Y después se dispara para arriba. ¿Ya? Imagínense que es una cosa así. Ya, imagínense que la cantidad de tiempo, no sé, vamos a determinar que termina ahí. Y al periodo de tiempo
empieza ahí y termina ahí, ¿ya? Es como un periodo de prueba entre, no sé, esta cantidad de días y esta cantidad de días, ya. Si ustedes le preguntan, ¿cuál fue la ganancia máxima? La ganancia máxima se obtiene ahí. Usted mira cuántos días tuvieron que pasar y eso me lo dice esa variable que está ahí me indica esa X, la cantidad de días que tuvieron que pasar para que la ganancia sea máxima, porque ahí tiene la cumbre más alta de la función. Y por otro lado, acá, en este puntito de aquí, si usted mira acá, esta es la cantidad de días aquí, ahí donde las ganancias fueron mínimas, ¿sí? Porque es donde la curva estuvo más abajo, ¿se da cuenta? Entonces, ese fenómeno de maximizar y minimizar es súper importante y va a aparecer un montón más adelante. Vamos a ver harto sobre respecto a máximos y mínimos, de hecho. La idea detrás siempre está en que maximizar las utilidades y minimizar el costo, ¿no es cierto? El costo de producción. En el caso entonces de las parábolas, máximos y mínimos, independiente sea lo que le pregunten, siempre está relacionado con el vértice de la parábola. Porque el vértice es lo que está más abajo, o si es que la parábola es al revés, lo que está más arriba, ¿no es cierto? Y con respecto a eso, fíjese que usted ya puede resolver los ejercicios que aparecen después. De hecho, en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, precisamente le están pidiendo determinar cosas máximas. En el ejercicio 1 le piden determinar el valor mínimo o máximo de las siguientes funciones. Y le dan 4 funciones. Es lo mismo que tiene que hacer, ya sabe cómo hacerlo. Encontrar el vértice y ver la coordenada ahí del vértice. Que eso me va a determinar máximo o mínimo. Y en el ejercicio 2 es para calcular el área de un triángulo, que es lo que aparece ahí en la figura. Tiene que buscar el máximo, ¿ya? ¿Qué valores de X me entrega la área máxima, ¿ya? Eso, si usted modela el ejercicio, le va a quedar justamente una parábola. Y con el máximo le va a quedar el vértice para encontrar ese máximo. Y ya los otros ejercicios son también parecidos, pero bueno, es un poco distinto. Porque, por ejemplo, en el ejercicio 3 que viene a continuación, tiene que mezclar los dos temas, que es de rectas y parábolas. Y lo mismo pasa con el ejercicio 4, ¿ya? Tiene que tratar de ahí mezclar todos los conocimientos que tiene sobre rectas, parábolas, función lineal, función cuadrática, todo el tema del vértice y esta idea nueva de maximizar y minimizar, ¿vale? Y hasta ahí la clase, ¿sí? Eso es. Entonces la idea y el concepto nuevo que yo le recomiendo que trabaje es esta idea de máximos y mínimos, ya para que se vaya familiarizando con ese concepto. Con respecto, en este caso, solo a parábolas, ¿sí? Y está en directa relación con el vértice. Eso, cualquier pregunta me dice nomás y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiósitos.